Buenos días, jóvenes. Vamos a avanzar con nuestro análisis de flujo isentrópico con cambio de área. Ya habíamos evaluado cualitativamente lo que ocurría con cada una de las propiedades a lo largo del recorrido del flujo por un ducto de área variable, tanto en régimen subsónico como supersónico, tanto con incremento de área como con reducción de área. Habíamos evaluado o respondido una pregunta similar a la que se hace aquí, que le ocurre al número de Mach al reducir el área isentrópicamente. La respuesta más generalizada posible es que tiende a 1. Si empezamos como supersónico, el número de Mach va a disminuir al reducir el área. ¿Hasta qué límite puede disminuir? Hasta 1. Si empezamos como subsónico y disminuimos el área, el número de Mach va a aumentar. ¿Hasta qué valor puede aumentar? El límite nuevamente es 1. Entonces vamos a definir este concepto de área crítica. El área crítica es el área a la cual el número de Mach es igual a 1. Así que vamos a familiarizarnos con este vocabulario para efectos del análisis de flujo compresible de este módulo y de módulos posteriores. La palabra condición crítica siempre la vamos a asociar con el punto donde el número de Mach es igual a 1. Así que cuando hablamos de área crítica nos referimos al área a la que debemos reducir un ducto para que el número de Mach sea igual a 1. En otros análisis hablaremos de temperatura crítica, presión crítica. A todas las asignaremos con un asterisco. Entonces, por ejemplo, cuando en otros módulos hablemos de P asterisco, nos referiremos a la presión en el punto donde Mach es igual a 1. Para el análisis de flujo isentrópico, el concepto más utilizado para asociar con Mach igual a 1 es el área crítica. Así que área asterisco representa el área crítica, que es el área donde Mach es igual a 1. Y vamos a hacer una pregunta para que sea discutida en el foro de discusión. En flujo isentrópico, vamos a establecer las restricciones de la pregunta que vamos a hacer. Flujo isentrópico estacionario gas perfecto ¿qué más? Ducto horizontal. Con estas restricciones vamos a agregar acá sin dispositivo de potencia. ¿Qué implican estas restricciones? Que todo lo que aparece aquí, aquí, aquí y acá es válido. Bien, ahora bajo estas restricciones será posible que
el área del ducto o el área en un punto del ducto sea menor al área crítica. Vamos a discutir esa pregunta en el foro de discusión. Por lo pronto vamos a iniciar con los aspectos cuantitativos del análisis de flujo isentrópico. Y vamos a empezar con la definición de entalpía de estancamiento y vamos a establecer acá un punto 1 y acá un punto 2 para luego decidir cómo podemos asociar estas propiedades a lo largo del flujo y en un punto con sus respectivas propiedades de estancamiento. Por ejemplo, el estado 1 está asociado con una entalpía, con una temperatura, con una presión, pero también está asociado con propiedades de estancamiento. Y cómo podemos relacionar esta propiedad local con su respectiva propiedad de estancamiento es lo que vamos a deducir en esta diapositiva. O cómo podemos asociar esta temperatura con su temperatura de estancamiento respectiva. O cómo asociar esta presión local con esta presión de estancamiento respectiva. Más adelante veremos cómo relacionar aspectos entre dos puntos a lo largo del recorrido del flujo. Por lo pronto vamos a pensar que vamos a relacionar un estado local con su propio estado de estancamiento. El proceso para ir de local a estancamiento es también isentrópico. Por eso forma parte de nuestro análisis de flujo isentrópico. Así que iniciando con la ecuación que define entalpía de estancamiento aplicado a un gas ideal con calores específicos constantes, esto se reduce a que la temperatura de estancamiento es igual a la temperatura local más V cuadrado entre 2Cp. Si multiplicamos y dividimos, acá no alteramos el resultado, estamos multiplicando por 1. Sin embargo, esto lo podemos reagrupar ahora vamos a hacerlo de esta manera. Ahora, ¿qué representa el término dentro de este paréntesis? KRT es la velocidad del sonido del gas ideal al cuadrado. Y acá resaltamos esta suposición. Así que por lo pronto tenemos esta expresión. Para un gas ideal, R es igual a Cp menos Cv. Así que
Esto es lo que obtenemos por ahora. Esto lo podemos simplificar aún más. Factorizando la temperatura. La pregunta es, ¿cómo se debe comparar la temperatura de estancamiento con la temperatura local? Decíamos en el módulo anterior que T sub 0 tenía que ser mayor o igual a T. Cuando eran iguales, cuando el flujo estaba en reposo. Es decir, si V es igual a 0, MAC debe ser igual a 0 y se cumple la igualdad. Pero ¿qué ocurre si MAC es mayor a 0? K-1 es un número positivo. Multiplicado por otro número positivo, el resultado es positivo. Así que este término siempre va a ser positivo. Por lo tanto, el número dentro de este paréntesis siempre va a ser más grande que 1 y se satisface la desigualdad. De aquí podemos deducir que T0 entre T es igual a esta expresión, o si lo queremos poner en forma opuesta, o inversa, mejor dicho. Y esta es la relación entre la temperatura y la temperatura de estancamiento para un gas perfecto. ¿Y a qué conclusión llegamos? Podemos llegar a la conclusión de que la relación entre la temperatura y la temperatura de estancamiento esta relación de temperaturas, que es un parámetro adimensional, es función de otros dos parámetros adimensionales que son K y el número de Mach. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de lo que hemos? Decíamos que acá la temperatura local T1 la podíamos asociar con una temperatura de estancamiento T sub 0,1. ¿Y de qué depende esta relación entre estas dos propiedades? Depende del número de Mach en 1. De igual manera, acá debe haber una temperatura T2 y una temperatura de estancamiento 2. ¿Y con quién vamos a asociar estas dos propiedades? Con el número de Mach en ese punto. Así que cada estado local puede ser relacionado con su propio estado de estancamiento a partir de estas relaciones. Lo que no va a ser posible es relacionar propiedades locales de este estado con propiedades locales de estancamiento de este otro estado, usando estas relaciones. Veremos alguna que otra o alguna excepción a lo que acabo de mencionar. Pero repito, esta relación
puede ser utilizada para comparar una propiedad local de un estado con la propiedad de estancamiento relacionada con ese mismo estado. Y es la misma conclusión a la que hemos llegado acá en la diapositiva. Por ejemplo, si tenemos un punto donde Mach es igual a 0.3 y el fluido es aire, donde K es igual a 1.4, solo es cuestión de sustituir en esta ecuación para definir cuál es la relación entre la temperatura local y su temperatura de estancamiento. Para encontrar relaciones entre la presión y la presión de estancamiento de un estado, por ejemplo, para determinar cómo se relaciona P1 con P sub 0,1, entonces usamos relaciones isentrópicas. El estado local siempre es alcanzado, o el estado isentrópico, el estado de estancamiento siempre es alcanzado isentrópicamente desde un estado local hasta su estado de estancamiento. Por eso, para un gas perfecto podemos usar estas relaciones isentrópicas de gases ideales. Y esto nos conduce a estas relaciones de presión a presión de estancamiento para gases ideales. Y repito, esto puede ser utilizado de esta manera para comparar un estado local con su propio estado de estancamiento. Y eso es lo que se resalta en este recuadro. Las relaciones isentrópicas sirven para relacionar un estado local con su respectivo estado de estancamiento. Si el proceso es isentrópico a lo largo del recorrido, ¿qué ocurre con las propiedades de estancamiento? Esto es lo que nos va a permitir hacer comparaciones con estas mismas relaciones. Vamos a suponer que conocemos, primeramente vamos a definir acá un punto 1 y acá un punto 2 y vamos a suponer que acá conocemos P1, Mach 1 y acá conocemos Mach 2 y queremos saber cuánto vale la presión en 2. Bien, de acuerdo con esta relación compara la propiedad P2 con la propiedad de estancamiento 2 con el número de Mach en 2. Entonces nuestra incógnita es P2. Y vamos a decir que P2 es igual a P2. Pero esto no nos ayuda mucho, así que vamos a multiplicar esto por P sub 0,2 y lo vamos a dividir entre P sub 0,2. Que hemos logrado. Ahora podemos decir que P2 es igual a P2 entre P sub 0,2 multiplicado por P sub 0,2. Este término que tenemos al lado derecho, P2 entre P sub 0,2, es función del número de Mach en 2 y del fluido que vamos a suponer es aire. Así que con este número de Mach podemos evaluar esta relación. Todavía nos falta determinar la presión de estancamiento en 2, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar esto por P sub 0,1 y lo vamos a dividir entre P sub 0,1. Y lo vamos a multiplicar por P1 y lo vamos a dividir entre P1. ¿Y de qué manera vamos a reordenar ahora esta ecuación?
Ahora lo hemos expresado de esta manera. Y estas son presiones, no son densidades. Bien, entonces, ¿de qué depende esta relación de presión a presión de estancamiento? Esto es función del número de Mach en 2. Esta relación de P1 a P sub 0,1 es función del número de Mach en 1. Pero de nuestro análisis, y P1 es un dato que suponíamos era conocido. Así que esto lo conocemos, esto lo podemos encontrar y esto lo podemos encontrar. Ahora, de nuestro análisis cualitativo, ¿qué le ocurría al estado de estancamiento? En las clases anteriores, cuando analizábamos cualitativamente, decíamos que para flujo isentrópico, la presión de estancamiento debía permanecer constante, igual que todas las propiedades del estado de estancamiento. ¿Eso qué significa? Que P sub 0,2 es igual a P sub 0,1 y este término se hace 1. Y eso nos permite, entonces, utilizando relaciones isentrópicas de gases ideales, relaciones isentrópicas de flujo de gas perfecto, como estas que tenemos aquí, o la de la diapositiva anterior que compara temperatura, comparar entre puntos a lo largo del recorrido del flujo. Repito, estas ecuaciones siempre se pueden usar para comparar este estado con su estado de estancamiento, o este estado con su propio estado de estancamiento, sin importar qué ocurra de aquí hasta acá. Y es lo que hemos hecho aquí. Esta presión local se compara con su presión de estancamiento. Esta presión local se compara con su estado de estancamiento. Y esto siempre es función del número de Mach. Lo que no siempre va a ser cierto es esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es una característica de flujo isentrópico. Para que esto sea cierto, el flujo de 1 a 2 debe ser isentrópico. Así que debemos reconocer la utilidad de las relaciones isentrópicas que acabamos de determinar. Vamos a ver esta última pregunta. ¿Cómo se comparan las propiedades locales con las propiedades de estancamiento cuando Mach es igual a 1? Si Mach fuese igual a 1, simplemente tendríamos que convertir estos valores a 1. Y eso nos llevaría a la comparación de las propiedades de estancamiento con propiedades críticas. Decíamos que el asterisco siempre se lo vamos a asignar a aquellas propiedades relacionadas con un número de Mach igual a 1. Así que simplemente sustituimos Mach igual a 1 en cada una de estas ecuaciones y obtendríamos estas expresiones. Una vez desarrolladas estas relaciones de flujo isentrópico, vamos a empezar el análisis cuantitativo de variaciones de área y vamos a ver dos casos. Vamos a ver un caso donde el área se reduce y vamos a llamarle a eso, prefiero no llamarle tobera, vamos a llamarle reducción de área. Para el caso que se muestra en la figura, sí sería una tobera. Vamos a llamarle dispositivo convergente. Esa es otra manera de referirse a la reducción de área. Dispositivo convergente. Vamos a suponer que ese dispositivo convergente está conectado a un tanque. Dentro del tanque, el fluido está en reposo. Así que aquí la velocidad es 0. Y la presión en el tanque y la temperatura en el tanque constituyen propiedades de estancamiento. ¿Por qué? Porque la velocidad es 0.
Entonces vamos a analizar lo que tenemos en la imagen. Tenemos un tanque al que se le conecta un dispositivo convergente y ese tanque está expuesto a un medio. Y la presión del medio, que acá denominamos P sub B, le vamos a llamar presión de receptor. Así que cada vez que usemos el término presión de receptor nos vamos a referir al medio al que descarga un dispositivo. Puede ser un dispositivo convergente o más adelante veremos que puede ser un dispositivo convergente divergente o puede ser un ducto de área constante como veremos en otros módulos más adelante. Así que repito, la presión del receptor se refiere a la presión del medio en donde vamos a descargar. En su curso de mecánica de fluidos 1, cuando usted tenía aquellos problemas de un depósito con agua y esto descargaba a la atmósfera, usted si aplicaba la ecuación de Bernoulli entre este punto y este punto, usted decía que la presión 1 tenía que ser igual a la presión atmosférica. Esto significa que en esos casos usted decía que la presión del flujo en el punto 1 tenía que ser igual a la presión del medio. En el lenguaje que hemos implementado, ahora diríamos que P1 es igual a la presión de receptor. La pregunta es, ¿esto era cierto cuando trabajábamos con agua con agua líquida que se supone incompresible? ¿Será este siempre el caso? O sea, este caso podrá extenderse al caso de flujo compresible. Eso es una duda que tendremos que resolver. En algunos casos sí va a ser cierto, en otros casos no necesariamente. Así que en el caso de flujo compresible, la presión de descarga puede o no ser igual a la presión de receptor. Para el análisis del flujo a lo largo del dispositivo, lo vamos a considerar estacionario, transferencia de calor despreciable, internamente reversible, no hay dispositivo de potencia, gas perfecto y ducto horizontal. Son las suposiciones que hemos estado utilizando hasta ahora. Entonces tenemos un tanque que está a una presión PT y T sub T y queremos saber qué factores pueden afectar o influenciar el flujo de masa. El área de la descarga es uno de esos factores. La presión del tanque es otro de esos factores. La entalpía de estancamiento que está asociada con la temperatura de estancamiento es otro factor y la presión del receptor o la presión del medio en el que se va a descargar es el otro factor que puede afectar el flujo de masa. En los dispositivos convergentes el área disminuye. Eso supone que si estableciéramos un punto A y acá un punto B, el número de Mach en A debe ser menor al número de Mach en B. Debemos esperar que en esta dirección el número de Mach aumente. Eso era lo que aprendíamos cualitativamente. Para condición estacionaria, el flujo de masa en cualquier punto a lo largo del dispositivo convergente debe ser constante. Así que si comparamos el punto A con el punto B con la salida, el flujo de masa debe ser igual en todos los puntos. Si quisiéramos expresar esto en función de las propiedades de salida,
la relación entre la presión de estancamiento a la salida y su presión local es función del número de Mach a la salida. La pregunta es, ¿cómo se compara la presión de estancamiento a la salida con la presión del tanque? Si suponemos que el proceso desde el tanque hasta este punto es isentrópico, la presión de estancamiento a la salida tiene que ser igual a la presión de estancamiento en el tanque, y la presión de estancamiento en el tanque es igual a la presión del tanque. Es decir, nosotros podemos expresar esta ecuación de esta manera. La presión del tanque entre la presión de salida es igual a 1 más K menos 1 entre 2 por el Mach a la salida al cuadrado elevado a la K entre K menos 1. Por eso, acá simplemente nos referimos a presión de estancamiento, que es la manera en que hemos denominado la presión del tanque. Acá si despejamos el número de Mach a la salida, el número de Mach a la salida es función de la presión en el tanque y es función a la presión de salida. Vamos a ver estas preguntas. ¿Cómo se compara la presión de salida con la presión de receptor? ¿Qué ocurre si la presión de receptor disminuye por debajo de una presión crítica? ¿Y cuál es el máximo número de Mach que se puede alcanzar a la salida al conectar un dispositivo convergente al tanque? Dentro del tanque, Mach es igual a 0. Eso que significa que el máximo número de Mach que podemos tener a la salida es 1. Eso responde a esta pregunta. La siguiente pregunta es cómo se compara la presión de salida con la presión de receptor. Usábamos el ejemplo del agua, donde decíamos que la presión de descarga era igual a la presión del medio. Así que en ese caso la presión de descarga es igual a la presión del medio. Pero cuando analizábamos cualitativamente el comportamiento del flujo isentrópico, veíamos que era importante si el flujo era subsónico, sónico o supersónico. Si trabajáramos con agua es incompresible, la velocidad del sonido es infinita y el número de Mach sería 0. Así que esto lo podemos generalizar. Si el número de Mach a la salida es subsónico, la presión de descarga tiene que ser igual a la presión del medio. ¿Esto qué significa? En el lenguaje de esta imagen, si el número de Mach es subsónico a la salida, la presión de salida tiene que ser igual a la presión del receptor. Habíamos indicado que el máximo número de Mach que podemos alcanzar es 1. Así que si Mach es igual a 1, la presión de salida puede ser mayor o igual a la presión de receptor. Y esto en realidad va a ser cierto también cuando el flujo sea supersónico. Si alcanzamos condiciones sónicas o condiciones supersónicas, la presión de salida puede o no ser igual a la presión de receptor. Y eso es algo que el estudiante debe tener bastante claro. Vamos a escribir esto. Vamos a hacerlo de otra manera. Para que quede claro, la presión de salida es igual a la presión de receptor siempre que Mach a la salida sea menor a 1. La presión de salida puede ser mayor o igual a la presión de receptor si el número de Mach a la salida es mayor o igual a 1. Para el caso que estamos analizando no puede ser supersónico el flujo, pero sí puede ser sónico. O sea, esta es una regla general que los estudiantes deben aprenderse. Y con esto vamos a concluir esta clase
y continuaremos evaluando el comportamiento o el efecto de la presión de receptor en el flujo de masa en la próxima clase. Así que hasta la próxima, jóvenes.